La Antártida se encuentra al límite de lo que los humanos pueden soportar. Sus superficies no permiten el paso. El hielo se extiende en todas direcciones sin interrupción. El blanco se funde con el blanco. El horizonte es indistinguible del cielo. El continente no alberga asentamientos humanos permanentes, solo estaciones temporales ubicadas a intervalos a lo largo de la costa, atendidas por científicos que rotan según horarios estrictos. En noviembre, la primavera antártica ofrece luz diurna ligeramente más larga, aunque la temperatura se mantiene profundamente bajo cero. La región del mar de Ross, cerca del estrecho de McMurdo, se encuentra a la sombra del monte Erebus, un volcán activo que se eleva 12.500 pies sobre el nivel del mar. Su cima expulsa vapor continuamente. La montaña domina el paisaje de la isla de Ross, visible desde grandes distancias a través de la plataforma de hielo. Con buen tiempo se puede ver a 100 millas de distancia. Con mala visibilidad desaparece por completo. Air New Zealand operó vuelos turísticos a la Antártida desde 1977. Estos se comercializaban como excursiones de un día, una oportunidad para que los pasajeros de pago observaran el continente desde el aire sin aterrizar. Los vuelos partían de Auckland, cruzaban el océano Antártico, descendían a baja altitud sobre el hielo y regresaban el mismo día. La ruta se planeó para seguir la costa del estrecho de McMurdo, ofreciendo vistas de la estación de investigación estadounidense y las formaciones de hielo circundantes. El avión utilizado fue un McDonnell Douglas DC-10, un jet de fuselaje ancho con capacidad para varios cientos de pasajeros. El vuelo 901, del 28 de noviembre de 1979, transportó 237 pasajeros y 20 tripulantes. La mayoría eran neozelandeses, algunos eran familias. Los billetes eran caros, pero populares. La Antártida seguía siendo inaccesible para la mayoría de la gente y el vuelo ofrecía una inusual proximidad al continente sin el coste ni la dificultad de una expedición. La tripulación era experimentada. El capitán Jim Collins acumulaba más de 11.000 horas de vuelo, aunque nunca antes había volado la ruta antártica. El primer oficial Greg Cassin tenía una cualificación similar. El ingeniero de vuelo Gordon Brooks completaba el equipo de cabina. Los tres habían recibido instrucciones sobre la ruta, pero ninguno la había volado personalmente. La ruta en sí estaba programada en el sistema de navegación inercial de la aeronave, un sistema informático que guiaba el avión a lo largo de una serie de puntos de referencia predeterminados. Las coordenadas de estos puntos de referencia se introducían en el sistema antes del despegue. El plan de vuelo preveía que la aeronave descendiera a baja altitud una vez sobre la Antártida, permitiendo a los pasajeros una visibilidad despejada a través de las ventanas. El descenso fue legal y se había realizado en vuelos anteriores sin incidentes. Se esperaba que la visibilidad fuera adecuada. La noche anterior al vuelo se modificó el plan de vuelo. Se introdujo en el sistema de navegación una pequeña corrección en uno de los puntos de referencia. El ajuste desplazó la ruta aproximadamente 25 millas al este. El cambio no se comunicó a la tripulación. No hubo una sesión informativa formal. La modificación se tramitó como una actualización rutinaria, sin que las operaciones en tierra la consideraran significativa. La nueva ruta dirigió la aeronave hacia la ladera occidental del monte Erebus en lugar de seguir la costa del estrecho de McMurdo. La tripulación partió de Auckland creyendo que seguían la misma ruta que los vuelos anteriores. El vuelo 901 cruzó el océano Antártico sin incidentes. Se estableció comunicación con la estación McMurdo. El clima sobre la isla Ross se reportó como variable.
Había algo de nubosidad, pero las condiciones no se consideraron prohibitivas. La aeronave inició su descenso según lo previsto, descendiendo desde la altitud de crucero hacia el hielo. La tripulación informó su posición e intenciones por radio. No hubo indicios de preocupación. Los pasajeros se acercaron a las ventanas. Los obturadores de las cámaras sonaron. El descenso continuó. La aeronave volaba directamente hacia el monte Erebus. La ladera de la montaña se eleva gradualmente desde la plataforma de hielo, creando un fenómeno óptico conocido como visión borrosa. En tales condiciones, el suelo nevado y el cielo nublado se funden en un único campo blanco. Se pierde la percepción de profundidad, las sombras desaparecen, el horizonte deja de existir. Una ladera ascendente puede parecer plana. La tripulación podía ver hacia adelante, pero lo que veían no ofrecía contraste ni definición. Los instrumentos indicaban altitud sobre el nivel del mar, pero el sistema de alerta de proximidad al terreno, que detecta el terreno directamente debajo de la aeronave, no se activó porque la montaña estaba delante, no debajo. La tripulación creyó que estaban sobre hielo plano. Estaban descendiendo hacia una ladera. Aproximadamente a las 12:49 de la mañana, hora local, se activó el sistema de alerta de proximidad al suelo. Una voz grabada en la cabina anunció: «Viento en blanco, viento en blanco». La tripulación reaccionó de inmediato, aplicando toda la potencia y tirando de los controles. Los motores aceleraron, el morro se elevó. La respuesta fue correcta e inmediata. No fue suficiente. 6 segundos después de la advertencia, la aeronave impactó contra la ladera inferior del monte Erebus a una altitud de 1500 pies, viajando a más de 200 nudos. El impacto fue catastrófico. El fuselaje se desintegró al contacto. Los restos se esparcieron por el hielo y la roca. No hubo fuego. El combustible se vaporizó con el frío. Las 257 personas a bordo murieron instantáneamente. Los restos no se localizaron de inmediato. La estación McMurdo perdió contacto por radio e inició los procedimientos de búsqueda. El tiempo sobre la isla Ross empeoró. Helicópteros y aviones de ala fija de McMurdo comenzaron a rastrear la zona, pero la visibilidad era deficiente. Pasaron varias horas antes de que se avistaran los restos en la ladera del Erebus. El lugar era remoto y de difícil acceso. La inclinación de la ladera y la altitud hacían peligrosas las operaciones con helicópteros. Al día siguiente se desplegaron equipos de rescate. La escena se describió como incomprensible. Había metal y hielo mezclados. Los efectos personales estaban esparcidos por una amplia zona. Los cuerpos estaban congelados en el lugar. El frío lo conservó todo. Las operaciones de recuperación continuaron durante semanas. El gobierno neozelandés envió personal militar para ayudar. Estados Unidos proporcionó apoyo logístico desde McMurdo. Los cuerpos fueron transportados de regreso a Nueva Zelanda por etapas. La identificación fue lenta. Los restos fueron fotografiados y catalogados. La grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo fueron recuperadas y enviadas a los investigadores. La causa del accidente no se aclaró de inmediato. Las especulaciones se centraron en un error de la tripulación, una falla mecánica o las condiciones meteorológicas. La investigación duraría meses. La grabadora de voz de cabina reveló que la tripulación no era consciente de la montaña que se avecinaba. Su conversación en los últimos minutos fue tranquila. Hablaron de la vista hacia el descenso y la posición de la aeronave. No hubo alarma hasta la advertencia de proximidad al terreno. La grabadora de datos de vuelo confirmó la secuencia de eventos: descenso constante, advertencia repentina,
reacción inmediata, impacto. Los instrumentos funcionaron correctamente. Los motores respondieron. La tripulación siguió los procedimientos. La pregunta era por qué habían volado hacia una montaña. La investigación se centró en el sistema de navegación. El análisis de los puntos de referencia reveló el cambio realizado la noche anterior al despegue. Las coordenadas se habían alterado, desplazando la ruta hacia el este. La tripulación no había sido informada. Habían volado la ruta que creían correcta, sin percatarse de que la ruta programada había cambiado. La carta que llevaban mostraba la ruta anterior. El sistema de navegación voló la nueva. La aeronave había estado exactamente donde la computadora la indicaba. La tripulación había confiado en el sistema. Este había sido reprogramado silenciosamente. La investigación examinó por qué no se había comunicado el cambio. La alteración se había procesado como una corrección administrativa menor, no como un cambio sustancial en la ruta de vuelo. Nadie en operaciones terrestres había reconocido que desplazar la ruta 25 millas al este la situaría directamente en línea con el monte Erebus. El monte era bien conocido y estaba claramente marcado en las cartas náuticas, pero no se evaluaron las implicaciones del cambio de coordenadas. La tripulación, al desconocer el terreno específico, no tenía motivos para sospechar que la ruta se hubiera modificado. Descendieron en condiciones que oscurecían la pendiente ascendente, creyendo que estaban sobre hielo plano. El término whiteout se volvió central en la investigación. Pilotos y personal antártico testificaron que tales condiciones eran comunes y desorientadoras. El ojo humano no puede detectar una pendiente de nieve ascendente contra un cielo nublado. El cerebro interpreta el campo visual como nivelado. El fenómeno está bien documentado. Varios testigos describieron situaciones similares. La tripulación del vuelo 901 no tenía motivos para dudar de lo que vio, y lo que vio fue un campo blanco indiferenciado. Los instrumentos no contradijeron nada en su percepción hasta los últimos segundos. Se dictaminó que el desastre fue el resultado de varios factores agravantes: el cambio de navegación imprevisto, la falta de comunicación con la tripulación, el descenso en condiciones de visibilidad nula y las limitaciones de los sistemas de alerta de terreno de la época. La culpa se debatió durante años. Air New Zealand inicialmente sugirió un error del piloto. Las familias de la tripulación y el sindicato de pilotos lo impugnaron enérgicamente. Una comisión real de investigación dirigida por el juez Peter Mahon concluyó que la aerolínea había cometido una serie de fallos organizativos que contribuyeron directamente al accidente. Mahon utilizó la frase «una letanía orquestada de mentiras» para describir la respuesta inicial de la aerolínea. El comentario fue controvertido y posteriormente eliminado del expediente por motivos de procedimiento, pero reflejó la profundidad del fallo institucional revelado por la investigación. El lugar del accidente en el monte Erebus permanece prácticamente intacto. Gran parte de los restos aún permanecen allí, incrustados en hielo y roca volcánica. El entorno es demasiado hostil y remoto para su completa remoción. El lugar está protegido, el acceso está restringido. Con el tiempo, el hielo se ha movido ligeramente, pero el campo de escombros aún es visible desde el aire. Los cuerpos que no se pudieron recuperar permanecen en la montaña. El frío los preserva. Algunos fragmentos de la aeronave se han recuperado a lo largo de los años para su posterior análisis o conmemoración, pero la mayor parte de los restos son permanentes. Las familias de las víctimas viajaron a la Antártida en los años siguientes. Se celebraron servicios conmemorativos cerca del lugar. Se erigió una cruz en una cresta con vistas al lugar del accidente.
El gobierno neozelandés apoyó estos viajes, reconociendo la necesidad de un cierre. La lejanía del lugar agravó el duelo. No había tumba que visitar, ningún lugar que ofreciera descanso. La propia montaña se convirtió en el monumento conmemorativo. Air New Zealand interrumpió los vuelos turísticos a la Antártida inmediatamente después del accidente. No se reanudaron operaciones comerciales similares durante décadas. El desastre reformuló los protocolos de seguridad aérea, en particular en lo que respecta a los cambios de ruta y la notificación a la tripulación. Se formalizaron los procedimientos para garantizar que cualquier alteración del plan de vuelo se comunicara explícitamente a la tripulación de cabina. Se mejoraron los sistemas de conocimiento del terreno y de alerta. El avión de C-10, ya bajo escrutinio tras otros incidentes, se enfrentó a una mayor presión regulatoria, aunque el accidente del Erebus no se atribuyó a un fallo de diseño del propio avión. El suceso sigue siendo el accidente más mortal en la historia de Nueva Zelanda. Se estudia en cursos de seguridad aérea de todo el mundo como un caso de fallo organizativo, fallos de comunicación y los sutiles peligros de los sistemas automatizados. El accidente demostró que la tecnología sofisticada, combinada con una supervisión inadecuada y suposiciones humanas, puede provocar un desastre incluso cuando los componentes individuales funcionan según lo previsto. La tripulación no hizo nada malo con la información que tenía. El sistema les falló. El monte Erebus sigue desprendiendo vapor. El hielo persiste. El continente permanece tan indiferente como antes del impacto. La montaña no actuó. Simplemente existió donde el sistema de navegación dirigía la aeronave. El desastre no fue resultado de un solo error, sino de una convergencia de decisiones, suposiciones y factores ambientales que en conjunto crearon un escenario sin margen de corrección. Los 6 segundos entre el aviso y el impacto fueron insuficientes. La tormenta de nieve borró el mundo. La montaña permaneció invisible hasta que fue demasiado tarde. La historia se recuerda no por su dramatismo, sino por la silenciosa acumulación de errores. Nadie pretendía causar daño. Los pasajeros confiaron en la aerolínea. La tripulación confió en el sistema de navegación. El personal de tierra confió en el proceso administrativo. Cada eslabón de la cadena era rutinario hasta que dejó de serlo. El resultado fue total. El frío lo absorbió todo. Y los restos se congelaron en su sitio. Los cuerpos permanecieron donde cayeron. Los equipos de rescate trabajaron en silencio. No hubo nada de teatral en el desenlace. Fue metódico, agotador y doloroso. En los años transcurridos desde entonces, el accidente se ha mencionado en debates sobre los factores humanos en la aviación, los límites de la automatización y las responsabilidades de las instituciones hacia quienes sirven. Se enseña como una lección. Las familias exigieron rendición de cuentas y en cierta medida se logró, aunque la justicia no pudo deshacer lo ocurrido. La montaña no recuerda, el hielo no marca el tiempo como lo hacen los humanos, pero el nombre Erebus, antaño un simple accidente geográfico, ahora tiene un peso que va más allá de la geología. Es un recordatorio de que, incluso en la era de la tecnología y la planificación, el margen de error sigue siendo estrecho y las consecuencias de un descuido pueden ser graves. El vuelo debía regresar a Auckland esa misma tarde. Las familias esperaban en el aeropuerto. El retraso se prolongó. La confusión se transformó en miedo. La confirmación llegó poco a poco. El silencio del hielo era absoluto. No hubo supervivientes que pudieran relatar los últimos momentos. Las grabadoras proporcionaban datos, no experiencia. Se desconoce qué vieron o sintieron los pasajeros en los últimos segundos. El frío los atrapó al instante. La montaña no les devolvió nada,